Bueno, vamos a ir preparando todo para comenzar. Hoy el tema que nos trae este lunes es cómo ayudar a nuestros hijos a experimentar nuevos alimentos. ¿Mm? Vamos a acomodar todo. Bien, bueno, vamos a ir arrancando. El tema de cómo ayudar a nuestros hijos a experimentar nuevos alimentos, hoy yo creo que se ha vuelto un tema controversial, por eso hoy lo elegí como tema de día lunes, por todo lo que esto implica, más que nada. Para los que no me conocen, me presento, porque tenemos nuevos seguidores esta semana. Yo soy la doctora Florencia Sanabria, soy médica cirujana, soy especialista en pediatría, soy especialista en psiquiatría, me dedico a investigación y docencia, tengo formación de neurodesarrollo infantil, errores innatos del metabolismo congénito y todo lo que es autismo, escalas de instrumento de A2 a 10R y un montón de cosas más que no pusimos, pero más que nada, a ver, vamos a abordar este tema desde otro punto de vista que van a ver que les va a servir muchísimo y van a poder sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué la importancia del tema elegido hoy? La importancia es porque el impacto de la nutrición en la salud del niño, si crece bien, su neurodesarrollo. Cuando hablamos del impacto que va a tener también al futuro, la expresión epigenética, cómo se va a desarrollar ese niño, cómo va a interferir en la plasticidad cerebral, con lo cual siempre es importante en los primeros años de vida, es crucial por la progresión que tiene el aceleramiento del proceso de crecimiento, que cuidemos la nutrición, pero no solamente en los primeros años de vida, sino durante toda la etapa de la infancia hasta la parte de la adultez, y como adultos también deberíamos seguir cuidando. Cuando son los problemas más frecuentes es que no come, que solo acepta un número limitado de alimentos, y siempre, cuando hablamos de experimentar con alimentos, siempre hablan de las etapas de la alimentación complementaria y cuando empezamos a darle. Pero no hablamos de el posterior, cuando ya crecen, cuando tienen 1 año, cuando tienen 2 años, cuando tienen 3 años y no es complicado darle de comer. El tema de que siempre nos preguntamos, ¿se desarrolla bien? ¿Consume todos los nutrientes adecuados? Es solamente, justifica porque, decimos, no, pero en peso y en talla está bien. Mientras crezca, está bien, pero realmente, ¿está desnutrido o no está desnutrido? ¿Tiene todos los nutrientes en los valores que tiene que tenerlos? ¿Está creciendo bien? ¿Conductualmente está bien? ¿El neurodesarrollo psicomotor está bien? Hay muchas cosas que implica la nutrición. La otra vez me preguntaban el tema de la integración sensorial. Cuando uno habla de nutrición e integración sensorial, como hoy van a ver, va totalmente de la mano. Cuando van a ver las consecuencias de un menú restringido, también es importante el tema porque, nosotros sabemos que hay niños que solamente dicen, me acepta tal alimento y el resto no me lo acepta. ¿Cómo hago, doctora? No estamos hablando de un bebé de 6 meses, estamos hablando ya de un niño de 2 o 3 años. Bueno, esas consecuencias, ¿cuál van a ser? Porque, si come una dieta solamente a base de carbohidratos, que es lo que nos pasa, los fideos, los ñoquis, que empiezan que solamente quieren comer fideos y ñoquis, no le podemos meter otra cosa. O el tema de la polenta, me ha pasado muchísimas mamás que me dicen, no, solamente me acepta polenta. Esas cosas hay que verlas y hay que ver hasta dónde es normal y hasta dónde es patológico, hasta dónde yo me puedo quedar y seguir los consejos que puedo recibir a través de un curso, a través de una orientación, o cuando tengo que consultar. ¿Cómo comienzo con su alimentación? Ese es otro tema importante. El otro día me preguntaban cuál método utilizaban, si el BW, el BLIS, el Food, la dieta Bichot. O sea, hay distintos tipos de métodos para iniciar la alimentación complementaria, no es solamente el BW. ¿Qué es la alimentación complementaria? Vamos a arrancar por los más chiquititos.
Es un proceso, según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso que empieza cuando la lactancia materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante. Por lo tanto, se necesitan alimentos y líquidos, además de la de leche materna. La transición de la lactancia materna exclusiva a los alimentos familiares. Este periodo es recontra extenso, no es que va de un día para otro y lo podemos hacer así y ya lo incorporamos a nuestra dieta. Va desde los 6 meses hasta los 24 meses, hasta los 2 años vamos a estar haciendo esta transición. Entonces, es como que es un periodo que vamos y tenemos que ir trabajándolo. Este periodo es un periodo crítico del crecimiento, como decíamos, porque el crecimiento acelerado, exponencial, la velocidad que tienen para crecer estos niños. ¿Y qué pasa? Si tienen un menú restringido o no están consumiendo los nutrientes esenciales, lo que me va a pasar es que va a tener carencia de nutrientes. Y esto va a favorecer que aparezcan enfermedades. Va a aumentar la tasa de desnutrición. E incluso esto se ha demostrado que hay que tener muchísimo cuidado porque puede influir en el neurodesarrollo. Que a ver, no es que voy a tener un niño autista o un niño con trastorno generalizado del desarrollo, pero no lo voy a hacer alcanzar su máximo potencial. Entonces, esto sí lo tengo que ver y sí lo tengo que trabajar. Una alimentación complementaria acorde a mi hijo. Experimentar nuevos alimentos. Existen numerosos métodos, como hablábamos anteriormente, que hablan de la importancia de los aspectos a la hora de introducción de los alimentos. Esto, lo que siempre nos van a exponer es el tema de la exposición del niño al alimento y el tema de la exploración. Realmente son dos conceptos totalmente importantes, nunca hay que dejar de lado el tema de la exposición y la exploración, porque el tema de la exploración ayuda mucho al tema cognitivo, a su neurodesarrollo, pero tampoco hay que dejar de lado el tema de la exposición. ¿Cuántas veces lo debemos exponer a un niño? Cuando vamos a experimentar los alimentos, hay que experimentar distintas formas, colores, olores, texturas y las temperaturas, que siempre se olvidan. Es lo importante cuidar el tema de las temperaturas. Hay niños que lo aceptan más calientes, hay niños que les gusta más frío y hay niños que les gusta tibio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con esto quiero referirme. Cada paciente es diferente. No es para todos igual los métodos. De ahí resulta importante sentarlos frente a los alimentos diariamente y para que lo exploren de a poco. Y tras la media más o menos de 7 a 8 veces de que los expusimos a los alimentos, según los últimos estudios, acaban por aceptarlos o incorporarlos como propios, de decir, ya está. O sea, porque, a ver, si le damos una vez y no le gusta, le damos 2 veces, no le gusta, hay que exponerlo de 7 a 8 veces, es más o menos la media. Hay algunos que, como es la media, podemos exponerlos hasta 10 veces, pero eso hay que tenerlo en cuenta. A la hora de experimentar nuevos alimentos, la introducción de nuevos alimentos es un gran paso en la evolución de la autonomía del bebé. Pero debe realizarse sin prisa, sin nervios, y esto me refiero a que hay métodos que hay que tener cuidado con los atragantamientos, y tienen que dejar las pautas viejas y, y no prestar atención a las modas pasajeras. Hay que tener en cuenta estas dos cosas porque, a ver, cuando uno presta atención a modas, que hay ahora un sinfín de métodos, puede pasar de que no sea lo más conveniente para el bebé y más para su neurodesarrollo. A ver, no se ha comprobado en trocitos va a cambiar algo en neurodesarrollo. Pero sí hay cosas madurativas que si no se sigue una evolución, como vamos a ver la evolución de las texturas, ahí sí puede tener un impacto. Estos trabajos ya se hicieron desde el 2017. El debate actual, debido a todo esto que dijimos anteriormente, es si alimentar a un bebé a papilla o lo contrario, empezar con alimentación directamente con BLW, ¿cuál es mejor? Lo más importante es saber que las texturas, la más adecuada, ¿qué textura sería la más adecuada para cada edad de mi hijo? Entonces, para yo saber qué textura mi hijo es la más adecuada que debe incorporar, yo debo de saber el desarrollo del tubo digestivo, el ritmo de la intinción de mi hijo, porque a ver, la intinción no es todos los niños iguales, y ahí es donde yo le digo,
cada niño es diferente, no todos son aptos para el BW. Hay algunos que pueden ir muchísimo más rápido, las papillas las dejan, empiezan con los trozos. Por eso, cada niño es totalmente diferente. Las habilidades psicomotoras también hay que ver. Y el tema es siempre tener en cuenta la prevención de la asfixia y el atragantamiento. Hoy en día es como que se dan las maniobras, sí, hacer así. En el momento, yo te puedo asegurar de los nervios, que yo como pediatra, a mí me ha pasado, mi hija se ha atorado un pedazo de carne. Y es como, o sea, uno también se queda paralizado en ese momento. Es como que se asusta ya a la mínima tos cuando está comiendo. Por eso hablábamos el tema de cuando incorporamos alimentos, hay que hacerlo sin prisa y sin nervios, también nervios de los que los rodean a estos niños. Cuando hablamos de texturas, vamos a hablar de una evolución de las texturas. Y la pregunta típica que me han hecho. Mi pediatra me recomendó que puede comer a partir de los 4 meses o 5 meses. Bueno, depende de cada niño. Se ha demostrado en numerosos trabajos de investigación que cada niño madura diferente para la alimentación. Entonces va a depender. Pero entre los 4 a los 6 meses, lo que sí se sabe, que la capacidad y el desarrollo motor en la media, estamos hablando de la media acá, para abrir la boca ante la cuchara, antes que si dice la alimentación complementaria, o sea, tienen la habilidad para abrir la cuchara, anticiparse. Regulan total la ingesta. Un tercio de los bebés se sientan con apoyo ya. El 95% suele sentarse ya con la cabeza estable. Hay un 5% que todavía no se sienta con la cabeza bien estable, bien erguida para decir, le doy de comer a esta edad. Intentan agarrar alimentos solos, pero cierra la mano antes y después de tiempo. Entonces, si vos me decís el BW y es lo conveniente antes de los 6 meses y no porque, a ver, el desarrollo psicomotor de la media, o sea, el 95% de los niños, el agarre de la mano antes y después de tiempo, eso va a influir muchísimo en su alimentación. Por eso a veces dicen que puede generar cuadros de, a ver, que no ingieran lo suficiente. Y a los 5 meses, el inicio de la masticación va a ser el adecuado. Es capaz de sujetar la cuchara, pero no para autoalimentarse. O sea, nosotros vamos a ver que el chico sujeta la cuchara, pero no es suficiente para poder autoalimentarse. O sea que sí o sí, si queremos iniciar. Porque vimos que las pautas de que ya está listo para comer están y tiene 5 meses y medio, ese momento no va a estar listo ni para agarrar el trocito ni para agarrar la cuchara. O sea, lo vamos a tener que ayudar nosotros mismos. El tema del líquido, la textura que le vamos a dar en esta etapa va a ser el líquido, el semilíquido, que en el caso de ser necesario puede necesitar requerimientos especiales, o estar preparado como para tolerar un puré fino. Cuando hablamos de requerimientos especiales, por ejemplo, podemos enriquecer un puré con distintas cosas, como cereales, un stun, ese tipo de enriquecimiento es lo que hablamos. Cuando llegan a los 6 meses, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando llegan a los 6 meses? Que pueden mover los alimentos de un lado a otro de la boca. Desde la introducción, ahí podemos empezar a introducir alimentos grumosos. Puede morder, disolver, masticar alimentos suaves. Comienza a masticar en forma vertical pequeños trozos de alimentos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el 50% de los niños a los 6 meses ya puede mantenerse para comer y sentarse sin apoyo. Esto es importante decirlo porque, a ver, esto dentro de la alimentación es muy importante. La mayoría suele alcanzar, tomar, sostener alimentos de un tamaño adecuado en sus manos, o bien un biberón o una taza. Si se ofrece trocitos suaves, grandes, muchos bebés cerrarán la boca en la boca a esta edad. Está bien, pero antes de los 7 meses necesita ayuda de los padres para limpiar la cuchara, haciendo el movimiento de inclinación. Por eso esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En esta etapa todavía no los podemos dejar, sí, se comen solos. No, esta etapa todavía nos necesitan. Las primeras papillas nos van a necesitar porque, a ver, incluso no tienen para poder limpiar la cuchara y uno tiene que hacer el movimiento de giro, inclinación hacia arriba para que la puedan limpiar. Distinguen bien los sabores, dulce, ácido, desagradable.
como amargo o salado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los sabores, que no sean fuertes a esta edad. No necesitan los sabores como nosotros. Eso ténganlo en cuenta, porque uno dice, ay no, pero está desabrido este puré. No es el mismo paladar. Después vamos a ver en un curso alfabetizando el paladar. O sea, el tema de la instancia de los sabores se siente totalmente diferente. En cuanto a las texturas, a los 6 meses van a recibir semisólidos, un puré un poquito más espeso que el fino que lo habíamos incorporado al principio. El puré espeso puede ser suave, puede ser grumoso. Hay que ir ya pasando una estructura un poquito más grumosa, por ejemplo, si le van a hacer un puré de papa que quede más en trocitos, no ya tanto, viste, eso que los pesamos bien para que no se vaya a atragantar. Puré espeso con algún grumo en algún día de la semana, pero bien grumoso, para potenciar la función motora, favorece que pierdan este reflejo de cerrar la boca como una mordaza que toleraban antes otras texturas. Entonces, lo importante acá es ir pasando de una textura de papilla a una textura un poquito más grumosa. Acá ya empezamos a ver el grumo, para poder ir pasando a los 7 meses. Que entre los 7 y 8 meses, el 77% cierra bien los labios superiores, cierra bien los labios. Y más que nada, el tema del labio superior lo utiliza para poder limpiar la cuchara sin derramar. O sea, a partir entre los 7 y 8 meses, recién este movimiento que yo decía de la inclinación de la cuchara, ya el niño lo va a poder hacer solo. Aparecen los primeros incisivos, comienza a masticar, a hacer movimientos de masticación giratorios, capacidad de sentarse sin apoyo, permitiendo mayor movimiento de los brazos para alcanzar los alimentos con los dedos y con la cuchara. Puede dar 1 o 2 tragos con una taza sostenida. Esto es importante. A los 7 meses hay que empezar con el tema de darle nosotros de un vasito. Por ahí a veces yo lo que indico es las tacitas de los jueguitos de té de niños pequeños, porque tienen menor contenido. Entonces es mucho más fácil darle para que tome. Puede pasar la cuchara o el alimento de una mano a otra con mucha facilidad. Igual que en los 6 meses la textura va cambiando ya semisólido, puré finos ocasionalmente. O sea, acá a los 7 meses hay que ir sacando de a poquito estos purés que íbamos haciendo. Y el puré grumoso ya es a diario. Y podemos empezar con los pequeños trocitos, pero que sean blandos. ¿Qué quiere decir blandos? Que se disuelvan totalmente, que si el niño no tiene todavía los dientes en la parte de atrás, para poder desgarrar, para poder desmembrar la comida, uno con solamente la presión ya se disuelve. ¿Cuál sería la consistencia? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la palta porque la palta no se disuelve. La consistencia sería, vieron como el zapallo que uno, si lo hierve y lo pone en grumo, o sea, en trocito, eso se va a disolver. Cuando uno lo muerde, se disuelve automáticamente. Con eso se pueden preparar distintas comidas, porque uno puede combinar todos los vegetales, incluso procesar la carne, procesar el pescado, todo, y meter como si fueran bolitas noisette, pero que no sean duras por fuera para que se puedan disolver. En cuanto a los 8 meses, entre los 8 meses y los 12 pueden empezar a cortar los alimentos un poco más, porque ya tienen los incisivos centrales, han salido, ya tienen un poquito más de dientes. Intentan comer con una cuchara, pero torpemente, porque, a ver, ya dijimos, el momento de inclinación ya lo pasaron, ya la limpian sola, pero, a ver, tratan de meterse la cuchara y no, es como que no llegan a embocar justo a la boca. Entonces hay que ayudarlos todavía un poquito. Comienzan a beber con una taza un poquito cerrada, pero igualmente que yo, como les decía, buscar algo que tenga un poquito, porque esto de ir evolucionando el tema de los vasitos de agua, de las tazas, esto es importante por el tema de la motricidad también fina. Yo siempre me río, mi hija levanta el dedo meñique con la tacita. A ver, tienen una destreza que si uno como los desafía a este tipo de cosas, se encuentra cosas que uno decía, wow, ¿cómo las hace? Puede alimentarse con las manos, puede enfrentar una masa con unos sólidos un poquito más duros. A esta edad ya la cabeza puede adelantarla rápidamente para comer, o sea, para ir hacia la cuchara, no es que está esperando que nosotros le demos la cuchara.
Va a ser igual que a los 7 meses el tema de las texturas, pero los sólidos vamos a ir haciéndolos un poquito más grumosos, más molidos, ya va a tener un poquito más grande y las legumbres las pueden empezar a consumir sin piel. Recuerden que si las legumbres tienen piel hay que tener cuidado porque es más difícil que se disuelvan en la boca. Siempre tienen que ser sin piel. Hasta. Igualmente, a mí las legumbres me gusta también incorporarla en las harinas, entonces es mucho más fácil incorporársela por la gran cantidad de fibra que tiene. En cuanto a la evolución de los 9 meses, el inicio del agarre, de la pinza, del dedo, el pulgar, es todo una maniobra psicomotora que uno tiene que ir evolucionando y tienen sus tiempos, como vamos a ver en unos trabajos que los vamos a ver más adelante. Entre 9 y 11 meses, el 97% de los bebés ya se sientan totalmente sin apoyo, ya habíamos dicho 95, ahora ya 97. El interés claro por alimentarse por sí mismo, ya es como que ven la comida y se desesperan. Logra coger la cuchara por sí mismo sin derramar mucho, ya a esta edad empieza a tener un poquito más de destreza. De 9 a 10 meses pueden beber una taza sostenida por ellos solos, o sea, el tema del vasito, lo agarran solitos. Igual que a los 8 meses el tema de las lecturas, pero se abre la ventana para iniciar la alimentación ya con un poquito de los trozos un poquito más blando, pero así no tener problemas en la futura masticación. O sea, ya son blandos, pero ya no esos que se disolvían totalmente con la prensión de la encía. Estos ya van a ser un poquito con más de textura. En cuanto a los 10 meses, usan los dedos en forma de pinza y forma precisa. Limpieza de la cuchara con los labios. La textura va a ser igual que los 10 meses. A los 11 empieza a beber con una taza abierta. O sea, igualmente, ¿se acuerdan que yo les decía la tacita chiquita es por ahí lo ideal? Se la van a tirar, pero, a ver, hace un ejercicio de motricidad fina muy bueno. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Se alimentan por sí solos, reconocen la comida con la vista, el olfato, el sabor. Pueden que frente a la mayoría de las texturas, pero no totalmente maduro para masticar, todavía es como que falta un poquito, falta el tema de la masticación, realiza movimientos masticatorios, pero son correctos, pero todavía no es como que llega a los 11. Y al final del año y hacia los 2, la motricidad fina ya es como que se termina de cerrar el círculo, como quien dice, y se puede iniciar incluso la comida con la familia adaptada. A los 11 meses antes que llegue el año ya podemos empezar adaptando, que cuando uno habla de adaptación está hablando de que no tiene que tener sal, el tema del contenido de azúcar, ese tipo que no tiene que tener pimienta, hay cosas que no le podemos poner. El tema del año, es capaz de sostener la taza, solo beber 4 o 5 sorbos, de 1 a 4 años va aceptando todo tipo de texturas, esto hay que hacerlo progresivo, ya que la masticación, su masticación no está del todo tan eficiente. El 91% de los niños las tazas, por eso yo siempre le digo que el tema de los trozos hay que ir adaptándolo, porque van a ver que tiene un niño de 2 años, y por ahí es como que se ahoga con el pedacito que le da. Entonces hay que tener cuidado con el trozo que uno le da, hay que tener cuidado con todo esto, de darle en trocito y dejarlo que coma solo. Siempre tenemos que estar, yo sé que, a ver, como algunas me dijeron, es más cómodo o más práctico. Pero, a ver, cuando un niño come, uno tiene que estar pendiente del niño, y no solamente eso, o sea, hay muchas conductas que durante este tiempo vamos a ver, como el tema de que me dicen, no se queda sentado a la mesa, se quiere bajar, dar la vuelta, ir a comer, y me dice, lo ando corriendo atrás con el plato. A ver, es normal, porque el tema de la atención no le da todavía, entonces, si vos tenés que esperar, porque los tiempos que incluso comen son muchísimo más lentos que los adultos, entonces cuando uno llega a todo este momento de la alimentación, tiene que ser como más pausada, respetar su tiempo, respetar que tienen su tiempo de evolución y su tiempo de maduración. Entonces lo que hay que hacer es respetar esos tiempos, no forzarlo por una moda o porque me dijeron o porque lo leí en tal lado. Cada uno tiene su tiempo de maduración. En cuanto a los 14 y 15 meses, los bebés imitan ya la conducta alimentaria de un adulto, se van a animar a probar cualquier tipo de alimento.
el 64% ya usa la cuchara sin derramar mucho y el 34% en un vaso de 100 mililitros. Ya la comida es totalmente adaptada una vez que pasó las 14, 15. En cuanto a los 2 años, ya los bebés, o sea, los niños imitan a los padres con lo que comen, por eso es importante también cuidarnos nosotros en la alimentación. Porque, a ver, si nosotros estamos comiendo una papa frita, el chico va a querer comer una papa frita. Si nosotros tomamos coca, el niño va a querer tomar un coca. Entonces, ese es el tema. Hay que cuidarnos también nosotros en la alimentación para darle el ejemplo que esto va a ser las preferencias a esta edad, predice lo que va a ser a lo largo de la vida. Entonces nosotros es como que vamos a marcar toda esta situación. En cuanto a los 3 o 4 años, ya el niño cambia totalmente sus preferencias alimentarias para asemejarse a sus compañeros de clase, no solamente a nosotros, también la que le dan el resto, el entorno, porque ya no solamente van a estar en contacto con nosotros. Y a los 4 años ya no hay peligro de atragantamiento, están hábil masticando como un adulto. Habíamos dicho que la masticación no era eficiente, por eso hay que tener siempre cuidado. Ya después de los 3 o 4 años ya es totalmente eficiente la masticación, así que quédense tranquilos, independientemente de la textura del alimento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, cuánto es eficiente la masticación, para que yo le pueda dar cualquier tipo de trocito, probar cualquier tipo de cosa y no va a estar en riesgo. Después de los 3 años aproximadamente. En cuanto al tema del método, si utilizamos un método o utilizamos otro, está este tipo de método, Besko, que es un vocablo en alemán que significa alimento adicional. Cuando se empezaron a revisar los diferentes métodos, que a ver, antes era todo papilla, triturada, qué sé yo, después se dijo, no, no, mejor trocitos. Se encontró un intermedio entre esos dos y se denomina de esta manera, se denomina con la adaptación de nuevos alimentos en forma progresiva y lenta. Por eso, si uno va a hablar, a ver, cuando uno habla de este tema, puede hablar de la dentición, es una clase, de la parte psicomotora es una clase. Yo le hablé hoy de la evolución de las texturas, cómo evolucionan las texturas dentro de nosotros. Y a los 3 años recién va a tener la masticación eficiente, pero incluso uno puede hablar de las encías, los dientes, cómo se va modificando todo para poder triturar, y uno encuentra un fundamento fisiológico para decir esto sí, esto no, y este niño está preparado. Por eso, cuando uno va a decir introduzco trocitos de alimento en un niño, tiene que ver la dentición de ese niño, tiene que ver cuántos dientes tiene que ver si ese niño motrizmente está preparado, tiene que ver un montón de cosas, no es solamente, introducimos porque arranca. Justamente se han hecho estudios, a partir del 2002 empezaron a haber un montón. Yo les nombré uno, el Skinner, demuestra que todos los niños son diferentes, evolucionan de diferente manera, o sea, no podemos comparar uno con otro, porque a veces hay algunos que arrancan y me dicen, ay, sí, me funciona el método con trocitos, y hay otros que no. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que si tiene un trastorno del desarrollo o tiene alguna conducta que lo limita, esto también va a interferir en la comida. ¿Y dónde vamos a ver el primer indicio? En las comidas. Va a ser un niño que va a tener problemas en su alimentación, antes incluso que aparezca de que si no habla, no señala o no se comunica con el entorno. Por eso, todo niño que tiene la conducta alimentaria siempre hay que evaluarlo, tanto cognitivamente como conductualmente, como el entorno, cómo se sociabiliza con el resto. O sea, porque capaz no es un autismo, capaz no es un trastorno del lenguaje, capaz es un problema de ansiedad, capaz es un problema de depresión. Entonces hay que tener cuidado con esto. Un niño cuando tiene problemas en su alimentación, hay que tener cuidado, y ahí está, después lo vamos a ver ese tema. Las primeras experiencias sensoriales. Cada niño o niña explora a su propia voluntad. Esto hace falta que interese, incluso alguna dificultad añadida, o la movilidad. Será importante acercarles gradualmente estas experiencias, de lo contrario se perderá. Pero ¿cómo yo sé si mi niño tiene problemas sensoriales con el tema de esto de las texturas de la alimentación? Hay 4 pasos sencillos para saberlo. La primera es la estimulación de los pies y las manos. Ahí tenemos 2. La planta, la parte superior de los pies, entre los dedos, las zonas muy sensibles del cuerpo, podemos empezar a probar texturas.
objetos ásperos, suaves, plásticos, telas, fríos, calientes, y ahí nos vamos a dar cuenta su reactividad, cómo reacciona con su carita. De esa manera vamos a saber cómo introducir un alimento. ¿Esto por qué es importante? Porque si rechaza o tiene sensibilidad muy marcada en los pies, es lógico pensar que esta sensibilidad podría traducirse también en la boca. Entonces puede ser mucho más sensible y puede afectar negativamente el tema de probar nuevos alimentos. Entonces una mamá me dice, ¿cómo hago para saber yo si mi hijo tiene un problema sensorial para recibir los alimentos, que yo no sé si puede recibir textura? No es solamente con la boca que tiene que probar. Podemos empezar desde muy, muy chiquitos, antes incluso que prueben alimentos, haciendo este tipo de ejercicios, dándonos cuenta si nuestro bebé que tiene por ahí menor de 6 meses, que todavía solamente lo tenemos a lactancia materna exclusiva, podemos ya ir probando la estimulación, podemos ir probando si tiene un problema sensorial, si vamos a tener dificultad con la textura, porque si tiene dificultad ya podemos ir trabajándolo para que después no sea un problema mayor. Entonces, eso es lo importante. El segundo paso, justo después de mejorar y entrenar los pies, haremos algo parecido en las manos. Primero se empieza por los pies, después por las manos. La idea de las texturas, las comidas, ir manchando la palma de la mano, la parte superior, los dedos que vayan sintiendo. Esto es muy, muy importante en los bebés muy chiquitos. Antes incluso que empiecen a probar los alimentos, que es algo que no se le hace sentir, el sentir la harina, el sentir la polenta, el sentir los porotos, la sensibilidad en las zonas para saber si son hipersensibles o no, si van a tener una dificultad o no. Entonces, esto es muy importante porque incluso lo podemos ir trabajando. La estimulación a nivel de la cara y la boca, como tercer y cuarto paso. Como tercer paso nos vamos acercando gradualmente hacia la boca, tratando de aprovechar las texturas, las comidas, las mejillas, el tema del mentón, incluso los labios. En este momento la comida no la piensen como algo nutritivo, porque vamos a estar solamente a la lactancia materna, pero vamos permitiendo hasta a través de la estimulación de la boca que ese niño pueda ya empezar a sentir un pequeño permanezca manchado. Y esto es muy importante en los niños que han sufrido algún comorbilidad durante su primer tiempo, por ejemplo, el tema de los prematuros. Los prematuros es muy importante trabajarlos sensorialmente. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de los pacientes con síndrome de Down, el tema de la hipotonía, ir trabajando a través de caricias y después, una vez que pasó caricia, temperatura, texturas. El tema de las temperaturas, nosotros mismos, por ejemplo, hacerles sentir lo que es el frío, hacerles sentir lo que es el calor. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de cuál es la preferencia de nuestro hijo. Y eso es importante porque incluso muchos me dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque es muy chiquito. Y justamente acá está por el dónde empiezo. Empiezo a estimular la integración sensorial de la comida, que tiene todo un proceso. Esto estamos hablando para niños que tienen patología y niños que no tienen patología. O sea, la integración sensorial de la comida es muy importante empezar a estimularla. Cuarto y último paso, podemos presentar el alimento de la boca, pero cuando estamos hablando de todo esto, no estamos hablando de que tenemos que ya hacerlo cuando ya está incorporando la comida. Estamos hablando de integración sensorial no nutritiva. El tema de chupar objetos fríos, esto es muy importante, y sus propios los dedos manchados, el objeto externo, cuando se lleva algo a la boca, ahí se está no solamente autoestimulando, sino que tenemos que hacerle probar diferentes texturas, el plástico, el metal. Es todo muy importante esta etapa. En cuanto a qué pasa cuando crece. Ahí está el punto, porque siempre hablamos de la alimentación complementaria de los 6 meses. Pero ¿qué pasa cuando crecen? El rechazo a la comida es una etapa normal en el desarrollo infantil, que ocurre cuando los niños tienen entre 1 a 3 años, incluso algunos hablan hasta los 5 años. Y suelen desarrollar como miedo a cualquier alimento o a plato nuevo. Si, por ejemplo, le cambias la presentación, la textura, porque, por ejemplo, si pasas de un puré a la papa al horno y de golpe se lo pasaste, capaz es como que dicen, no, pero me cambiaste la textura de la papa, o la típica gnocchi, que es más blandito. Se conoce esto como neofobia, rechazo
del niño a nuevos alimentos. Tú sabes que tener cuidado, porque siempre se habla de la alimentación complementaria, de la alimentación complementaria, de cómo le introducimos el nuevo alimento, pero no se habla cuando el niño es más grande, que a veces el problema lo vamos a tener hasta los 5 años, que vamos a estar lidiando cómo le metemos las verduras, la típica, las verduras y más la verdura de color verde, no solamente los niños con autismo o que tienen selectividad alimentaria, cualquier niño, y la solución no es disfrazarle la comida, para que quede claro, porque muchos dicen, no, pero disfrázasela a ver cómo se la puedo. No, el niño tiene que saber desde que es chiquito qué es lo que está comiendo, tiene que conocer el sabor, el olor, la textura, porque si no, esto va a generar un problema más adelante, porque siempre dicen, no, escondéselo de alguna manera, y no es así. Cuando pasa la anemofobia se conoce la resistencia a probar nuevos alimentos. En esta etapa forma parte del desarrollo normal de cualquier alimentación infantil. Les va a pasar a todas que van a decir, no me consume tal cosa o me consume tal cosa. Bueno, cuando pasa eso, que se vuelven muy hiperselectivos, que dicen, no te como otra cosa que no sea, que yo, los gnocchi o los fideos, es la cosa que tenemos que eliminar de la cocina de nuestra casa y del chango del supermercado. No se compra más. Hacen una lista y chao, se corta. En esta etapa es muy común que los niños rechacen los alimentos que antes eran aceptados, pero siempre un niño se niega a experimentar o a comer algo. Está intentando decirnos algo, no solamente lo que nosotros entendemos de que es este primero. Por eso, ahora vamos a ver ciertas razones que pueden ser este rechazo a la alimentación. Lo que sí debo tener en claro, ¿es solamente una fase o hay algo más? ¿Tengo que realmente consultar o es algo normal que le está pasando y no pasa nada? Bueno, ahora lo vamos a ver. Las premisas importantes. Lo primero que tengo que hacer, si veo que es muy marcado, si veo que el menú se me restringe mucho, es consultar y ver que no tenga algo orgánico. Dentro del orgánico también incluimos los comportamientos conductuales, como el autismo, el trastorno específico del lenguaje, porque por ahí va a hablar, pero va a hablar con problemas o va a tener un pequeño retraso. Entonces hay que tener, porque a ver, el tema de la frustración, cuando no se pueden expresar bien o cuando fonéticamente no llegan a alcanzar los hitos madurativos, genera a veces este tipo de comportamiento que lo expresan a través de la comida. Por eso, siempre que tengamos un problema en la comida, hay que evaluar todas las áreas, saber si está todo donde debe estar. Cuando no quiere comer, la típica, no hagan el tema de los castigan, si no querés comer, no miras tele, no, nunca mencionen el tema de la comida como método de castigo o el tema de la recompensa. Yo he escuchado decir un montón de veces, si te portás bien te compro la hamburguesa o si te portás bien te compro un chupetín. Nunca asociar la comida con castigos o recompensas. ¿Por qué? Porque si uno asocia la comida con las recompensas, después van a tener un problema y va a ser el típico de adulto que va a tener problemas y va a decir, me quiero comer todo para satisfacerme, porque va a encontrar como una cuestión de satisfacción cuando tiene un problema. Entonces, no hay que canalizar ni los castigos, ni las recompensas, ni las cosas malas, no hay que asociarla directamente a la comida. Nunca limitar el menú ante los rechazos, es lo que yo le decía. Si nosotros tenemos el tema de los rechazos a los alimentos, a ver, no limitar el menú a lo que a él le gusta. Lo que a él le gusta lo sacamos totalmente. Buscamos los alimentos para, listo, se anuló. Entonces, de esa manera no nos va a limitar el menú. Siempre mostrar alimentos a la altura de la mesa, la comodidad del niño, eso de que lo acomoda así nomás, no, hay que ver bien la altura de la mesa, que le dé al pecho. Uno cuando evalúa la alimentación tiene que ver cómo lo están sentando, dónde lo están sentando, la altura de la mesa, dónde lo posicionan. Y si también si lo hacen comer solo, porque siempre a veces, ¿qué pasa? Come con la niñera, pero no come con la familia. Y todas esas cosas es importante valorar a la hora de una historia clínica de todo lo que sería la nutrición pediátrica. El momento lúdico con los alimentos. Hay un momento para jugar y hay un momento para alimentarse. Vamos a suponer.
Yo le ofrezco la comida, está en trocitos. Me comió 2 pedacitos, tiene que comer. O sea, no es el síndrome del plato vacío, no confundir con eso, pero sí saber como mamá qué porciones debo ofrecer a mi hijo según el crecimiento que está teniendo, según el peso, según la talla y según la edad. Pero saber que si comió poquito o no me quiso comer, saber que a las 3 horas voy a tener que andar atrás con una colación. Eso tenerlo siempre en cuenta, el tema de las colaciones. Los niños tienen que tener colaciones, porque generalmente no es como el adulto que van a hacer el síndrome del plato vacío, que vos le vas a poner el plato y se van a comer todo. No, no se van a comer todo, y a veces van a comer muchísimo menos de lo que esperamos, por eso es bueno alimentarlos cada 3 horas. El tema es que se adapten los alimentos ante el confort, o sea, del niño. Cuando hablamos de confort del niño, que el alimento no sea muy caliente, que el alimento no sea muy frío, saber y conocer las texturas que le gustan, pero de eso nos implica que, a ver, si sabemos que ya, a mí me ha pasado un montón el tema del arroz, o el tema de la zanahoria, hay algunos que le pones la zanahoria y no hay forma de hacérsela comer. A veces es por la textura, la zanahoria es muy fibrosa, y el tema del arroz, por ahí el gramoso a veces les molesta, entonces hay que tener cuidado y hay que buscar una forma de preparación que no se la enmascares, como por ejemplo una bolita de arroz, pero tampoco que sea la estructura esa grumosa que se deshace. O por ahí podés buscar el arroz cremoso. Recién me preguntaba del arroz integral. Y mira, el arroz integral es como que para los chicos a veces no les gusta tanto. No les gusta tanto. Signos que nos hacen pensar en una neofobia. Algunos de los síntomas de alarma, que después lo vamos a ver en algún momento, es una clase de síntomas de alarma que cuando yo debo estar atento, porque les digo, es larguísimo dar pautas de alarma en la alimentación. Pero los más significativos cuando hablamos de neofobia es que empiece a bajar de peso o que tengan bajo peso, que vemos que el talla y el percentilo, pero vamos a suponer, mi hijo, yo soy alta, mide 1,80 m. Entonces venía en la curvatura de percentilo 75. Lo que tengo que hacer no es que se me baja al menos 25, pues sobre menos 25 menos 10, para decir está desnutrido. Si yo sé que mi hijo venía en la curva del percentilo 75 y me baja el 50, estoy ante un problema, por más que está dentro del peso y la talla correspondiente a la edad, porque el chico se salió de la curva de crecimiento y desarrollo. Entonces, este problema de la alimentación le está trayendo un problema. Ojo y cuidado con eso. Porque me dice, no está desnutrido porque pesa lo que tiene que pesar un chico de 2 años. Pero hay que ver qué curva venía, hay que ver cómo son los padres. Si los padres, a ver, vos ves 2 personas que miden 1,80 m, el niño no va a medir 1,40 m. Entonces, hay que tener cuidado cuando sea en la etapa adulta, estamos hablando. El tema de llorar o la irritabilidad a la hora de comer, que te arma el típico berrinche, que vos decís, no, ¿qué hago? ¿Qué hago para que se sienta a comer? Bueno, ahí empieza a haber un temita que hay que controlar. ¿Qué podemos hacer cuando la neofobia es algo normal? No estamos hablando de niño patológico. El desarrollo normal del niño se supera con el tiempo. Y con el tiempo siempre me pregunta el tema del pañal, siempre me pregunta el tema de los trocitos. A ver, todos en algún momento, si estamos dentro de las curvas, por eso yo digo, tenemos un tiempo de maduración, un tiempo de evolución totalmente diferente de uno. Piensa en un chico de 11, 12 años. La mayoría está con pañal, la mayoría no come con cubiertos, la mayoría tiene aversión alimentaria. No, no, es con el tiempo estas cosas se van superando, a medida que el niño va creciendo, se va superando. Podemos tratar ciertas medidas en esta etapa para que pase con mayor facilidad y no sea más liviana y no estemos todo el tiempo preocupados. El rechazo a nuevos alimentos es más frecuente en niños que no se les ha ofrecido gran variedad de alimentos y texturas al comenzar la alimentación complementaria. Por eso, a veces, cuando uno habla de alimento adicional, tiene que ir ofreciéndoles distintas, porque algunos dicen, no, bueno, pero ofrecéselo después de los 12 meses. A ver, hay texturas y hay alimentos que hay que ofrecérselo antes, porque después complicado para comer.
El tema del pescado. El pescado hay que ver si no es alérgico, si hay que ver los antecedentes de la familia. Si no son muy alérgicos, hay que ir probando diferente alimentación, diferentes sabores, porque esto va a traer menos problemas a posteriori. La alimentación complementaria, idealmente a mayor exposición de sabores y texturas, menor posibilidad de que tengan neofobia. Y la neofobia, si la tienen, será más leve, o sea, casi nunca la vamos a notar. E incluso si la llegan a aparecer y es leve, va a ser un espacio menor que incluso va a pasar desapercibida, como que va a pasar, durante un par de semanas no me quiso consumir tal cosa. Y va a quedar como una anécdota y ni siquiera se van a dar cuenta que su hijo pasó por esta etapa. ¿Qué podemos hacer? Aunque esta etapa, tarde o temprano, llega a su fin, se ha observado que la duración suele ser inferior en niños que comen con otras personas a la mesa. ¿Qué quiere decir? Que comen con los padres, a ver, si los papás trabajan, por lo menos que coman con los hermanos, pero nunca apartado del resto de la familia. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque algunos dicen, pero ¿cómo hago para que la neofobia? No, comer con los niños. Eso de que, bueno, pero yo, la típica a mí me ha pasado es, los padres me dicen, no ceno a la noche. Haz un esfuerzo, empezá a cenar. Durante los primeros años de tu vida tenés que cenar, porque tenés que demostrarle ese hábito de comer a la noche. Después que el niño crezca, si querés no cenar más, no cenes más, pero por lo menos, porque dice, no, me tomo un cafecito con leche y me como 2 galletitas y ya estoy listo, porque yo no ceno porque no quiero engordar. No, cuando uno asume la responsabilidad de un hijo, asume este tipo de responsabilidades, lamentablemente, y cuidar a la hora de comer. Los niños son más sensibles a los cambios, ya sea por las condiciones de salud específicas, hay que tener en cuenta esto, o porque tienen sensaciones extremas al frío, al calor, a los ruidos, son más susceptibles. Cuando uno tiene un problema de integración sensorial, la neofobia va a ser más acusada, la vamos a ver más, por eso yo le decía, esto es una etapa que incluso lo vamos a ver, porque si estamos hablando que la neofobia aparece al año de vida, incluso nos vamos a dar cuenta antes de que el niño empiece a hablar, antes de la parte conductual, antes de si lo llamamos o no lo llamamos por el nombre, antes de si empieza a señalar que vamos a estar en la duda. Entonces es algo que lo vamos a ver antes en el neurodesarrollo infantil, incluso de los trastornos realizados del desarrollo neurológico. Entonces por eso es importante el abordaje de la comida. Esencial que siempre sea respetuoso con el niño. Intentar introducir nuevos alimentos y presentaciones que sean familiares para ellos. ¿Qué cosas no debemos olvidar? La neofobia suele ser persistente en niños cuya capacidad motriz es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener cuidado cuando persiste, porque no solamente puede ser un problema conductual, sino también puede ser un problema motor. El tema de las oclusiones dentarias, el tema del paladar ojival, el tema de la dentición, son cosas a tener en cuenta cuando uno presenta una neofobia, o como habíamos visto, una fisura palatina, un flap, que lo habíamos visto el otro día en un posteo de Sonrisa Flap, que incluso tienen que tener un asesoramiento para que esta etapa pase lo más rápidamente posible. No se considera neofobia cuando un niño se niega a comer un alimento por primera vez que se le ofrece. O sea, si yo le doy, nunca le había dado brócoli y se me ocurre dárselo a los 3 años y no me quiere consumir el brócoli, no es neofobia, porque nunca se lo di. Sino que tiene que ofrecerse varias veces para entrar en la categoría de rechazo. Pero igualmente va a ser un rechazo, no va a ser una neofobia, para que quede claro. O sea, la neofobia se produce en alimentos que ya consumía, los aceptaba, estaba todo bien y de golpe no me quiso comer más. Para esto no debemos abandonar el cambio la primera vez, como dijimos, lo tenemos que ofrecer entre 7 y 8 veces. Los niños tienden a comer menos cuando están cansados, distraídos, o tienen algún dolor. Lo hay que tener en cuenta es que si yo traigo a mi hijo, bueno, lo hago comer rapidito antes que se duerma la siesta. No, no, porque va a comer muchísimo menos de lo que tiene que comer. Entonces es preferible cambiar por una colación y después le doy el almuerzo. Todas estas cosas presentan una zona de confort para el niño y agrado, y también en los platos familiares. Entonces las condiciones de salud
todo esto que hablábamos de la neofobia nos puede traer otras cosas añadidas, como el estreñimiento, el reflujo. Estas cosas pueden agravar la neofobia. Decíamos las comorbilidades, todo lo que me agrava. Es algo que hay que hablarlo, porque es algo que nadie te cuenta, no te dicen, che, tu hijo va a pasar por esta etapa de la alimentación. Y vos decís, uy, pero no le di de probar un montón de cosas y se la quiero meter a los 3 años. Y a los 3 años es como que una etapa difícil. Cosas que no debemos olvidar. La ingesta excesiva de leche o bebidas azucaradas hace que los niños consuman menos la comida. Hay que acordar con el pediatra cuánto de leche, cuánto no, cuánto de teta, cuánto no, y cuánto le doy, porque es importante no limitar el apetito agravando esta situación. Y más cuando la lactancia se prolonga más allá de los 12 meses. Adicionalmente, prestar atención al rechazo o obligar al niño a terminarse el plato termina el mismo efecto. Es lo que yo le decía, el síndrome del plato vacío. No hagan eso, porque van a hacer una conducta totalmente negativa, que va a ser mala para el niño en el futuro. Cuando se trata de niños pequeños es su miedo natural a la contaminación, a determinar una neofobia, los instintos de conservación propio. Tienen un instinto de conservación de la salud y esto es importante. A ver, si yo le voy a dar de comer brócoli al chico, me tengo que comer el brócoli yo. Porque si yo le pongo todo un plato totalmente diferente y me ve que yo como, que si yo una milanesa con papas fritas, no va. Esa situación hay que tener cuidado. O el tema es, preparo pizza para mí y al niño le doy un pollito con un purecito. Tampoco va. Son cosas que hay que tener en cuenta. Él tiene que ver lo que yo como, tiene que ser lo mismo que yo le pongo al plato. Hoy les quiero contar que me faltó el bonus, por falta de tiempo va a quedar fuera de este taller, que son las pautas de alarma. ¿Cuándo consultar sobre la alimentación? Porque es un tema muy, ¿cuándo está la pauta de alarma? ¿Cuándo consulto? ¿Cuándo sé que es una etapa que me va a pasar y cuándo no? Esto lo vamos a ir viendo después. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que lo puedan aplicar. Vamos ahora a las preguntas. Ahí voy a habilitar los micrófonos en el Zoom. Ahí está. Ya están habilitados. Si alguno quiere preguntar algo de los que están en el Zoom, lo puede hacer. En el vivo, mi bebé de 7 meses, hace un mes que empezó con alimentación complementaria, ya come calabazas, zapallito, tomó de papa, brócoli, huevo. Increíble. Está comiendo muy bien. Es importante que también vamos a ir viendo de cómo ir subiendo esta información a la página, porque a ver, Instagram tiene 2500 caracteres y todo esto para la evolución de las texturas no lo puedo subir, pero vamos a ir viendo de hacer un blog y ir subiendo. Igualmente va a haber toda una plataforma para describir todas estas situaciones. Un minutito que abrirlo. Hola, doctora, ¿cómo estás? Quería saber si estas estimulaciones en los pies, las manos, caras se hacen todos los días y cuántas veces por día. Mira, lo ideal es hacerla todos los días. Una vez por día es suficiente, pero antes es como una fase preparatoria para la alimentación. Es una fase sensorial que uno de esa manera va a saber si le gusta el puré más caliente o más frío. De esa manera uno va sabiendo si tiene que incorporar un tenedor al metal, o porque a veces tiene aversión al metal, o un tenedor de plástico, las texturas más flexibles o no. Esas cosas es importante ir sabiéndolas, qué es lo que le va a gustar a mi bebé. Entonces es importante trabajar las texturas, porque no es que vos lo tenés que obligar a que coma el puré caliente, capaz a tu bebé le gusta el puré frío. Entonces eso lo tenés que tener en cuenta. Muy bueno. Espero que les haya gustado. Fue compartirle un poquito más. Vamos a ir ampliando. Dentro de poquito ya va a estar habilitada, va a haber una plataforma para que de estas cosas puedan saber más. Pueden saber cómo combinarle sus alimentos, cómo se los combino semanalmente, la frecuencia con que debo combinar para saber que le estoy dando todos los nutrientes que necesita para esa etapa del desarrollo, porque tengo que saber qué nutrientes tiene cada alimento y cómo los puedo combinar para que sea. Y también tengo que saber cómo se cocina, porque
cuando los cocinos pierden sus capacidades organolépticas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Pueden tener neofobia a la leche? Me preguntan de fórmula. Sí, mira, el tema de la leche de fórmula es un tema totalmente controvertido porque te cuento. A mí me ha pasado que me dicen, ya a los 6 meses pasalo la leche de fórmula, la típica. Pero hay que ver cuánto está comiendo, cómo está comiendo, porque a veces no es pasarlo de la 1 a la 2 porque tiene 6 meses. Hay que tener cuidado con eso porque la suplementación que tiene la capacidad y la concentración de micronutrientes, macronutrientes que tiene la 2 no es igual a la 1. Por eso hablábamos que cada niño tiene su etapa. Si no está comiendo correctamente, no se puede pasar de leche. Y claro, en el tema de la neofobia, también se puede producir a la leche. Si vamos a preguntar, es un alimento que él recibía normalmente, que no tenía problema. En ese caso te recomiendo que cambies la fórmula, vayas cambiando de marca, porque a veces hay leches más pesadas, hay leches menos pesadas, fíjate las cajitas, vas a ver que la concentración incluso son totalmente diferentes, incluso algunos tienen omega, otras no tienen omega, esas cosas hay que verlo, y hay algunas que son más líquidas y hay otras que son más espesas, y los colores y los sabores, también los olores. No sé si han olido una leche de fórmula, pero tiene un olor horrible. Pero bueno, sí la puede tener. Hola doctora, por si tiene que incorporar posibles elementos alergénicos. Mira, el primer año siempre lo que hay que tener en cuenta antes de incorporar un alimento alergénico es la historia clínica del paciente. ¿Cuál es la historia clínica del paciente? Los antecedentes heredofamiliares. Si vos tenés una familia que no tiene historias de alergia, que no tiene dermografismo, el dermografismo, ¿vieron cuando nos rayamos así que nos queda todo así, que se nos brota? Que vemos que no es una familia muy atópica, que no tiene alergia ni al pescado, ni a los frutos secos, ni a los frutos rojos, que son las alergias más frecuentes, o al huevo, ahí es como que vamos a poder empezar de a poquito. Pero por eso te digo, hay que verlo en un contexto de historia clínica. Si yo sé que no tengo ninguna alergia, mi marido no tiene ninguna alergia, y es como que es una cuestión también que se va transmitiendo a lo largo de las generaciones. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas a la introducción de un alérgeno. No solamente el tema de que se lo doy a probar. Hay que hacer hincapié en esto. A ver, si tenés un papá que tiene alergia, que tiene historial, ya sea de alergia a comida o a medicamentos, ojo. Porque por ahí te pasás y que te encontrás que alérgico a la dipirona, o alérgico al ibuprofeno, o alérgico a la amoxicilina. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se llegó a la conclusión de estudios de que a más temprana edad se incorporaba menos posibilidad de alergias. Mira, el tema de las alergias no es que la va a tener o no la va a tener, la tiene o no la tiene. No es la edad que la incorpora. O sea, la alergia, o sea, uno tiene que ver la historia clínica, tiene que ver si los padres son alérgicos, tiene que ver si hay un historial de alergia. Y en base a eso se va a basar, porque por ejemplo, vos tenés una mamá asmática, respiratoria, que es hiperactiva, que esto, que lo otro. Y con ese chico te que tener un poquito más de cuidado que aquel que no tiene nada. No confundir con bronquiolitis, por favor, porque hay algunos que me dicen, no, pero mi hijo tiene bronquiolitis. No, es algo totalmente diferente. Bueno, espero que les haya gustado. Ya los temas definidos están para los próximos lunes. A veces uno quiere poner en el título el tema que va a hacer referencia, pero a veces no alcanza. Me habían pedido de las causas orgánicas del autismo, la vamos a ir tratando, vamos a ir enfocándonos en eso, porque es un tema muy, muy largo, pero muy interesante que nos puede ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado el vivo de este lunes. Muchas gracias a los que participaron y bueno, nos vemos el próximo lunes con otro tema nuevo que, como siempre, van a tener cosas de niño sano y cosas de niños que tienen comorbilidades. Mi mamá es alérgica a la palta y mi mamá la come y no es alérgico. No, no necesariamente, pero cuando la vas a incorporar tenés que tener cuidado. Aparte es tu mamá, o sea, puede, a ver, por eso te decía, la historia clínica siempre se enfoca más que nada en la historia de alergia de los padres, pero igualmente puede ser que no sea alérgico, pero siempre incorporarla con cuidado. Hola doctora, mi bebé de 7 meses no me acepta ningún alimento, solamente toma teta. Mira, cuando pasa este tipo de situaciones hay que ver las pautas
a ver si está listo para comer, porque como hablamos, cada niño es totalmente diferente. Lo primero que tiene que ver uno son los antecedentes. Antecedentes si fue prematuro, si estuvo internado en neo, si cómo fue ese embarazo, cómo fue esa lactancia. Todas esas cosas las tiene que ir viendo uno a la hora de incorporar alimentos. Entonces se ve todo en un contexto de historia clínica y uno ahí empieza a ver y a planificar cuándo va a ser la incorporación del alimento y a ver, si no podemos incorporar, que vamos viendo que se nos va corriendo la edad, vamos viendo cómo suplementar a ese niño también. Eso hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho por el tema de los pacientes con síndrome de Down, que dice, bueno, está teta y 8, 9, 10 meses está teta. No, 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 pará. O sea, hay que empezar a controlar más de cerca a ese chico porque ya tendría que haber pasado alimentación complementaria. Si no está recibiendo alimentos adicionales, hay que tener cuidado. Me preguntan si se va a guardar. Sí, va a quedar grabado para todos los que lo quieran volver a escuchar. Voy a tratar de que esta vez se guarde con el Power. Vamos a ver cómo podemos hacer, pero la idea es que también puedan ver el PowerPoint, que cada lunes lo preparo y me encanta. Yo voy a seguir haciendo mis vivos así, son vivos medios raros, pero bueno, me gusta prepararlo con PowerPoint y todo para aquellos que quieran leer o que les gusta a la antigua, como yo digo, las clases, no algo tan informal. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Los veo el próximo lunes y espero que les sigan gustando mis vivos. Chao y gracias.